Hola, bienvenidos a este tutorial del software BeamStudio, que es un software nativo que nos permite controlar las cortadoras láser de la marca Flux. Doy por supuesto que ya tenéis el programa instalado, os dejaré en el comentario un enlace para que podáis descargarlos. Os recomiendo que os instaléis la versión estable, no la beta, la última que esté disponible. Vale, al abrir el programa la primera vez podréis ver la barra de menú en la parte superior. Lo primero que tendréis que hacer es ir a máquinas y darle a configuración de la máquina, y aquí podríais conectar vuestra máquina por Wi-Fi, por cable Ethernet, o incluso en el modelo EXA también podríais hacerlo a través de cable USB. También tenemos otras opciones interesantes, por ejemplo en Edita, si nos vamos a la configuración del documento, por aquí podemos cambiar si tenemos una marca Bimbos, o el modelo Bimbos, o el modelo Bimbos Pro. Veis que si lo guardo me cambia el tamaño del tablero. En este caso lo voy a hacer porque es la que tengo yo para la configuración Bimbos, ¿vale? Que es el modelo de la cortadora láser de 40 vatios. Aquí también podremos controlar la resolución, sobre todo si hacemos grabados, nos puede interesar aumentar esta resolución. Vale, le damos a guardar. En la parte izquierda, empezando desde abajo, tenemos diferentes herramientas de dibujo. Por ejemplo, la que utilizaremos seguramente más es la herramienta pluma. Si vamos haciendo clics y soltamos, nos dibuja rectas, y si lo que hacemos es arrastrar, pues automáticamente nos dibuja curvas. Cuando acabéis de dibujar, le apretáis a la tecla Escape y ya tenéis vuestra figura. Ahora, si queréis, podéis incluso arrastrar estos puntos, ¿vale? Y cambiar la configuración, el dibujo de vuestra figura. ¿Qué más? Si nos vamos a la segunda herramienta de dibujo, nos permite hacer líneas, ¿vale? Veis que con diferentes inclinaciones, pero si apretamos la tecla mayúscula, voy a volver a seleccionarla, si apretáis la tecla mayúscula, os obliga a hacer una línea horizontal o en su caso una línea vertical si la habéis hecho hacia arriba. Luego tenemos la herramienta de dibujo de polígonos, que por defecto nos dibuja un pentágono, pero si os fijáis aquí podemos cambiarle el número de lados y decirle, por ejemplo, que tenga 8 lados. Por cierto, no sé si os habéis fijado que este menú de la derecha va cambiando entre el menú de capas, que luego explicaremos para qué sirve, y el menú propio del objeto que tengamos seleccionado en este momento. En este momento hemos seleccionado el polígono y por lo tanto estamos cambiando las propiedades de este polígono. Por ejemplo, otra propiedad que podríamos cambiar es el relleno. Si le damos relleno, esto luego se convertirá en un grabado, ¿vale? Es decir, la imagen se grabará por el interior. ¿Qué más? Aquí también podemos controlar el tamaño de nuestra figura y otros parámetros que ya iremos viendo. Por ejemplo, la alineación, si queremos unir dos figuras, bueno, lo iremos viendo. De momento borro todo lo que hemos hecho. Os invito a que vosotros mismos experimentéis también con la herramienta Elipse. Si apretáis la tecla mayúscula o el Shift, os saldrá un círculo perfecto. De todas maneras, como hemos dicho, también podéis cambiarle el tamaño por aquí. Este sería el ancho y este sería el alto de nuestra figura. También podemos hacer cuadrados o rectángulos. Podemos escribir texto con cualquier fuente de letras que tengamos en nuestro ordenador. ¿Vale? Aquí desplegando este desplegable, pues que podemos elegir cualquier fuente de letras que hayamos instalado en nuestro ordenador. Por ejemplo, si escribo mi nombre, y también puedo cambiar el tamaño de la fuente, y por ejemplo decirle que el tamaño de la fuente sea 200, cosa que también podría hacer de otra manera, que es simplemente arrastrando y cambiando el tamaño. Igual que antes, si queremos, podemos darle relleno, o podemos incluso cambiar la orientación del texto para que sea vertical. Bueno, hay diferentes acciones que ya iremos describiendo. ¿Qué más? Luego tenemos esta, que la veremos más adelante, que nos permite importar una imagen, ¿vale? Y esta imagen que hemos importado, luego podremos trabajarla para convertirla en un gradiente, como dice aquí, o tendremos otras opciones que veremos en el siguiente tutorial, o en uno de los siguientes tutoriales. Vale, un elemento también muy importante es que estas máquinas de corte láser disponen de una cámara que se mueve con el carro, y vosotros podéis decidir qué zona queréis que escanee para ver qué hay. Pero evidentemente tenemos que tener la máquina instalada y conectada. En este caso no la tengo y por eso no lo veis.
¿Qué más? Los objetos se pueden colocar en diferentes capas, ¿vale? Voy a hacer aquí un retorno, volver al menú principal y os decía que podemos crear diferentes capas. Si le damos aquí, por ejemplo, ahora mismo he creado 3 capas. De hecho, normalmente trabajaremos con 3 capas y tendremos la capa para grabar, ¿vale? Que es darle superficialmente un acabado que grabe la superficie de nuestro material. Luego también podemos tener la capa de marcar, que habitualmente es la capa donde dibujamos líneas que se van a marcar pero no van a llegar a cortarse. Y por último pondremos la capa de cortar. ¿Vale? El orden también es importante. Normalmente primero grabamos y marcamos, de hecho el orden en estos dos es indiferente, y por último cortamos, ¿vale? Porque en el momento de cortar la pieza puede caer o moverse y es preferible primero hacer el grabado y el marcado de la figura. ¿Qué más? Nosotros podemos decidir que un objeto, por ejemplo, este objeto, se vaya a la capa que nosotros queremos. Si queremos, ahora mismo está en la capa de cortar, pero si quisiéramos pasarlo a la capa de marcar, pues le daríamos marcar y automáticamente veis que pasa a capa de marcar y además ha cambiado su color. El color lo podemos decidir nosotros simplemente clicando y, por ejemplo, podría decidir que esta capa tuviera otro color diferente. Vale, ya hemos visto el tema de las capas y lo último que faltaría, por ejemplo, la capa negra hemos dicho que es para cortar, pues aquí, bueno, aquí tendremos algunas contradicciones. En este caso, por ejemplo, esto que está en color negro es queremos marcar el interior, por lo tanto no tiene sentido de que le demos una potencia de corte. Normalmente esto nos lo llevaríamos a la capa grabar. Vale, y ahora que lo tenemos en la capa grabar, este de momento lo eliminaremos porque el tema de grabado de imágenes lo veremos en otro tutorial, como hemos dicho. Y aquí tendríamos que venir a definir que si es un grabado, pues le daríamos, por ejemplo, si es en madera, madera grabado, por defecto ya nos da una configuración de potencia y velocidad. Marcar, en principio, tendría que ser una potencia parecida a la que hemos utilizado para grabar, porque nosotros queremos pasar por encima de la línea, pero que solo la marque superficialmente. Y por último, si lo que queremos es cortar, que en este caso sería el color negro, pues simplemente le damos a, en este caso, madera de 3 milímetros y por defecto nos da unos valores. Ya veremos con más detalle cómo podemos estar seguros de que estos son los valores adecuados para nuestro material. Vale, y esto es todo por este tutorial.